los griegos siempre exageraban todo, pero el, no tapó todo el mundo, sino que lo que hizo fue que la gente tuviese miedo del océano y creyera que fue un castigo divino. Entonces, ningún otro humano se atrevió a cruzar un océano, porque dijeron que las aguas se enojaron con ellos. Entonces se centraron en el desierto, en los ríos, en las cuencas, en un montón de otros lugares, pero no en el océano. Por eso se desconectó todo el mundo. Y empezaron las culturas diferentes a partir de esa desconexión. Pero los mapas del mundo siguieron y los antiguos también sabían que Sudamérica era muy importante, porque justo cuando la energía vital de Sudamérica se activase, la energía planetaria llegase a los Andes, justo en el mismo instante en que, obviamente, el planeta empezaba a cambiar de tiempo. Empezaba el nuevo ciclo galáctico, el nuevo ciclo estelar, la nueva era, etcétera, etcétera. Entonces, claramente era muy importante. Por eso resguardaron esa información. Esa información llegó a América gracias a un grupo de arquitectos del siglo XIV-XV, que sobre todo en el XVI actuaron mucho en América, que eran los masones, ¿sí? ¿Todos los ubican a los masones? ¿Sí? Gracias a los masones llega toda esa sabiduría otra vez acá. En ese momento los masones eran muy abiertos y muy inteligentes, se volvieron cerrados debido a que el catolicismo los machacaba si llegaban a decir algo en contra de lo que era la religión católica. Entonces armaron una especie de agrupación, secta, en el que solamente podían ingresar aquellos que realmente tuviesen la capacidad y de etcétera, 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 como para que ningún católico entre, vamos a decirlo así. Entonces de esa manera se cubrían de que ninguno ingresase y bueno, hiciera daño a la sabiduría que ellos tenían desde Medio Oriente. Por eso mismo se volvieron muy cerrados y todavía siguen cerrados por eso, pero ya pasó. Entonces, los masones en realidad tenían una importancia clave, que fue traer otra vez el significado de lo que significan las tierras, los países, las culturas, la arquitectura, la ciencia, en función de la tierra, ¿sí? Trabajar sobre eso. Por eso mismo, apenas pudieron en 1776, le dijeron a la iglesia, miren, basta, o sea, yo acá ya no sigo más, no construimos más, lo que vamos a hacer es hacer una contra o algo mejor que se llama República Democrática, ¿no? Entonces inventaron lo que es Estados Unidos, después siguieron por acá las repúblicas de México, y bueno, todo lo que fue después Provincias Unidas del Sur, Capitanía de Chile, Alto Perú y todas las regiones también, Brasil, todas las regiones que fueron fundando los masones para poder tener una fuerte importancia de este territorio en función, en contra de Europa en ese momento. Obviamente que ahora no hay que estar en contra, sino unidos, pero en aquel momento era la única manera de hacerlo porque estaban en la era de Piscis y no sé si se dan cuenta de lo que es pisciano. Entonces esa dualidad que había llevó a que nosotros en la Tierra, ¿no? Nosotros en la Tierra tengamos en estos países una historia muy masónica. Y querramos o no, nuestras energías nacionales son masónicas. Porque nuestras capitales fueron fundadas por masones, las catedrales fueron puestas por masones, nuestros nombres, todo fue puesto prácticamente por masones. Y por lo tanto la energía es masónica. Nos guste o no, tenemos que empezar a ver qué hicieron, ¿sí? A intentar retomar esas energías, tomar otra vez qué querían decir con sus simbolismos, qué querían decir con todas esas cosas que no eran sectarios, sino que venían desde Egipto, del Atlántida, de un montón de otras culturas que las unieron todas debido a que estudiaron el Medio Oriente y que las trajeron acá por alguna razón. Entonces tenemos que empezar a pensar en qué es lo que nos querían dejar. En los límites, normalmente ellos cuando empezaron a hacer las revoluciones como San Martín, un masón obviamente, lo que empezaron a hacer es buscar la independencia y la unión, sobre todo San Martín, de Chile, Argentina, Perú y Bolivia. ¿Con qué objetivo? ¿Tener más tierra? No sé. El objetivo justamente era hacer una gran nación libre que nos independizase de España, de Europa. Entonces, esa intención, más allá de eso, tenía como objetivo crear algo realmente nuevo, diferente, en que todos pudiesen estar juntos, unidos, y que hiciesen lo que tenían que hacer acorde a lo que el dios arquitecto decía, que era construir realmente una divinidad en la tierra, que es lo que ellos planteaban en aquel entonces. Como hoy lo estamos planteando, nada más que antes eran masones y hoy somos cualquier cosa. Entonces, ahora somos menos serios. Entonces, esa misma historia es la que nos llevó a que hoy en día empecemos a ver qué fue el trabajo que hicieron los masones y cuáles son los límites que nos pusieron. Cuando hablamos de la gran mujer, entonces, es algo que ellos trabajaron hace mucho tiempo y que tenía que ver con retomar toda la energía de la feminidad de la antigua humanidad.
Antes se sabía que la madre era la que traía la luz a la tierra y por lo tanto era una madre la única que podía traer esa luz y podía construir las sociedades del futuro. Tenía que ser maternal, ¿sí? El sistema maternal. Por lo tanto empezaron a fundar países con significados maternales. El problema fue que después de eso todo se empezó a romper, todo se empezó a pelear. Fíjense que empezaron a traer también muchos símbolos de diosas, ¿sí? De diosas griegas sobre todo. A las plazas, a los simbolismos, a un montón de cosas, para también obtener de nuevo eso. El catolicismo trajo a la Virgen María, que más o menos fue lo que representó, pero que en nuestra tierra lo que implicó justamente es tomar un sentido de la madre patria, ¿no? Como muchos la llaman, la madre patria. Y que en otros países por ahí no existe tanto como existe acá, ese sentido de la madre patria, ¿por qué justamente la madre patria? Entonces, en todo ese recorrido que se fue dando por el mundo nos dijeron, esa madre patria, esa madre tierra, los mismos masones la quisieron construir, pero con otro significado. Y hoy en día, como están amaneciendo y tenemos ya otro sentido de la realidad, podemos empezar a construirlo desde otro punto de vista, ¿sí? De otra manera. Entonces tenemos que ver quiénes nos rodean y qué nos ofrecen para eso. Como dije, la columna vertebral, a pesar de que nuestros países empezaron a pelear, cada uno sigue cumpliendo su función, pero como estamos separados, no nos sirve ninguno, realmente. Nuestros países corresponden en este territorio a una unión necesaria, pero los conflictos, las guerras, el quitarnos territorio y todo eso ha hecho que nos peleemos entre nosotros y que perdamos el sentido de lo que estamos haciendo como humanidad. Tenemos que recordar que hace 400.000 años se nos pidió desde todas las partes de la galaxia llegar acá para unir la Tierra, no para dividirnos, ¿no? Los límites están bien porque los límites nos ayudan a entender cuál es la energía de un territorio, pero aún así el creer que ese límite corresponde a que el otro es diferente y yo tengo que defenderme del diferente, hay un trecho bastante largo. Entonces, ese error de concepto ha hecho que nos peleemos entre nosotros y que no cumplamos nuestro rol. Por eso la guerra con Bolivia nos arrancó lo que es la cabeza, ¿no? A Argentina, por ejemplo. Peleándonos con Chile, Chile creció y por lo tanto nos peleamos también y terminamos sin el sostén de la columna vertebral. Hablando desde el punto de vista argentino, obviamente si ustedes en Chile hablaría de ese punto. Con Perú, bueno, ahí quedó, ni nos queríamos ni ver. Entonces, al romper todo ese contacto y esa energía que teníamos antes, de repente perdimos el sentido de lo que éramos. Perú es un país que puede plasmar una nueva realidad solamente si tiene buena relación con el cuerpo, ¿sí? Es decir, con Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Perú se pelea con Bolivia, con Chile y con Argentina, entonces el Alto Perú se convierte en un espíritu que flota pero que no concreta nada, en cierta forma, ¿no? Después, ¿qué sucede? La energía, fíjense que, como vuelvo a decir siempre, la energía de un lugar está siempre. Si está en contacto con la otra, funciona. Si no, la energía del territorio, conscientemente, las personas que están ahí toman la energía solamente de ese territorio. Entonces, ¿qué pasa? Bolivia, por ejemplo, quedó solamente con la cabeza, ni siquiera quedó con la garganta ni la boca, que eso se lo quedó a Argentina. Entonces, como de repente se quedó solamente con la cabeza, lo que sucedió fue que empezó a haber un lío ahí en la cabeza, de que no entendía muy bien qué era lo que tenía que hacer porque no sabía cómo plasmarlo, ¿no? Ni comunicarlo. Y de repente Chile va y le saca el alma, que es el Atacama. El contacto con el océano para un país es lo mismo que para nosotros tener contacto con el espíritu, con el alma, ¿sí? Entonces, si no tiene océano, pierde también la energía del alma. Por lo tanto, la cabeza pierde el alma y pierde la comunicación. Y por lo tanto, se queda hecha un lío, sin alma y así. Como que es la personalidad del país, ¿no? Como meterse para adentro, como que no sabe comunicar lo que tiene para dar, y esa sabiduría se termina convirtiendo en algo que no tiene no es tangible. Chile de repente se pelea con nosotros, se pelea con todo el mundo en la guerra del Pacífico y se queda con la estructura, es decir, son las vértebras de la columna vertebral y la médula espinal, es decir, rigidez total, ¿no? Es un país rígido, estructurado, ¿sí? Desde sus orígenes, como que es así, todo tiene que ser así, como también justamente eligieron independizarse siendo de Virgo, o sea que es peor todavía. No sé si alguien es de Virgo por acá. ¿Hay algún signo bueno? Leo. A lo mejor el Virgo con ascendente en Leo. Bueno, no, entonces
Virgo es un signo muy estructurado y por lo tanto, o sea, tiene que tener todo arreglado, no sé que tenga un ascendente en Acuario y sea cualquier cosa, pero en realidad es como una persona muy estructurada. Si no la sacan, y Chile es así, se quedó como rígido y estructurado. ¿Qué sucedió con Argentina? Argentina se quedó sin conciencia, sin cabeza, pero se quedó con la garganta. Es decir, habla, pero no. Habla. ¿No? O sea, es hablar, pero nunca concretar nada. Porque no tenemos conciencia. Y como no tenemos conciencia, nos quedamos con todo